digamos, que la IA, como se dice ahora, la inteligencia artificial, nos permita, digamos, seguir pensando como personas humanas. Gracias por la invitación. Seguramente, digamos, en este desarrollo, digamos, de esta entrevista, pudiéramos desplegar alguna información y datos tal vez no tan conocidos con respecto a la generación de este posgrado, ¿no? El primero en la Argentina, en salud pública. De modo que para nosotros, los que fuimos los primeros alumnos de la primera cohorte, digamos, es una especie de orgullo, honor, no sé cómo calificarlo, qué adjetivo utilizar, haber ingresado a la carrera y haber terminado, porque muchos de nuestros compañeros, o muchos no tanto, porque creo que fue la cohorte que más graduación tuvo. Bueno, a lo que íbamos, en primer lugar, yo soy Ernesto Taboada, soy médico de profesión, me desempeñé largamente en servicios de salud en el Hospital Carrasco, fui desde practicante hasta jefe de servicio en el Hospital Carrasco de la Municipalidad de Rosario. También fui un miembro activo de la Asociación Médica de Rosario. De ahí el vínculo con algunos de los actores que tuvieron un rol muy importante en la generación de este posgrado. De manera que, bueno, y de hecho, como soy graduado, soy magíster en salud pública. Sí, el Instituto de las Artes, como nosotros le decimos, que en realidad es Instituto de la Salud Juan Lasarte, si bien tiene una fecha de inauguración y una fecha de concreción en términos formales, digamos, reconoce también como dice Borges, digamos, miles de años la precedieron, digamos, ¿no? O sea, no hay un punto cero. Se podría decir que hubo hechos importantes, digamos, en el contexto de la ciudad, político, social y político, que propiciaron, digamos, encuentros y acuerdos interinstitucionales que posibilitaron luego la creación del Lasarte, digamos, y su inauguración concreta en un lugar también concreto, digamos, material, digamos, por lo tanto, digamos, se pensaba que iba a ser el ámbito propicio para generar un espacio de reflexión y de práctica concreta con respecto al desarrollo de actividades tanto en la enseñanza o de educación, formación, capacitación, como en la investigación y también en el asesoramiento y la asistencia técnica en el campo de la salud pública o la salud colectiva, de manera que obedece, digamos, a estos encuentros previos, a estos acuerdos, a estos convenios, que comenzaron allá por el año 91. Decíamos que había un contexto propicio, social y político, porque en el año 89, en las elecciones de intendente, gana el socialismo y su intendente asume para cumplir el resto del periodo que había quedado vacante por renuncia del anterior intendente, Usandizaga, y asume Caballero.
ese contexto sociopolítico posibilitó un primer encuentro entre la Municipalidad de Rosario y la Asociación Médica de Rosario. ¿Cuál fue el motivo del encuentro? El motivo del encuentro fue permitir que un grupo de investigadores y docentes que integraban el Centro de Estudios Sociales y Sanitarios de la Asociación Médica, CES, dirigido por Carlos Bloch, en el cual se encontraba María del Carmen Troncoso, Susana Belmartino, Zulema Quintero, Irene Lupi, que era una de las más nuevos integrantes del CES, y que tenían un renombre bien ganado, digamos, un prestigio bien ganado en el ámbito de la investigación, fundamentalmente, y también de la docencia, porque María del Carmen era profesora titular de Medicina y Sociedad de la Facultad de Ciencias Médicas. Y había sido también una de las sanitaristas principales, digamos, de nuestro ámbito, junto con Carlos Bloch y luego Susana Belmartino. Esos convenios, hay 3 convenios, uno en el año 91, otro en el año 92 y el tercero en el año 94. Los 2 primeros, el primero es el convenio interinstitucional, que es un convenio de cooperación técnica entre las instituciones firmantes, que era la Universidad Nacional de Rosario, a través de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, la Asociación Médica de Rosario, a través del CES, la Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Salud Pública, y la Fundación Osvaldo Cruz, de Río de Janeiro, de Brasil, a través de la ENSPI, o Escuela Nacional de Salud Pública de la Fiocruz. Estas 4 instituciones se comprometieron a cooperar, digamos, entre ellos para el desarrollo de un determinado programa de formación, de investigación, o sea, de docencia e investigación, y también de intercambio científico entre todas las instituciones del campo de la salud pública y de la salud colectiva. Pero eran objetivos de cooperación, pero que tendían a mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios de salud en el ámbito de la ciudad de Rosario, a la formación y capacitación del recurso humano, también a nivel de la municipalidad, a generar proyectos de investigación interdisciplinario en el campo de la salud pública y salud colectiva, y a mejorar, en definitiva, la gestión de los servicios de salud en el ámbito de la Municipalidad de Rosario, y también a generar la integración de los servicios de salud en el ámbito municipal. Esos objetivos, digamos, firmados en el primer convenio, se reafirman en un segundo convenio en el año 92, en junio del año 92, entre 3 instituciones: la Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría Municipal; la Universidad Nacional de Rosario, a través del Centro de Estudios Interdisciplinarios; y la Asociación Médica de Rosario, a través del CES. Los objetivos muy similares, digamos, eran fundamentalmente el desarrollo de la formación, la capacitación de recursos humanos en salud, la generación de proyectos de investigación interdisciplinarios, también en el mismo campo, y la generación de competencias para el desarrollo de asesoría y asistencia técnica, también en el campo de nuestra competencia fundamentalmente. Es decir, el primero fue muy amplio y eso fue propiciado
digamos, y apoyado por Mario Hamilton, que en ese entonces era subdirector de la Escuela Nacional de Salud Pública de Río de Janeiro, de la Fiocruz, que vino y nos entusiasmó a todos, fundamentalmente a los integrantes del CES y Carlos Bloch, que ya estaba en conversación con el municipio, a generar un programa de desarrollo de recursos humanos, así se denominó. El segundo convenio en junio es la institucionalización de ese programa de desarrollo de recursos humanos en salud. Los objetivos eran muy parecidos, era la cooperación entre las instituciones y la generación del desarrollo de trabajos, proyectos de investigación interdisciplinarios en el mismo campo y la formación y capacitación de recursos humanos también a nivel de Rosario. Desde el 92 al 94 hubo todo un desarrollo porque la idea del proceso, digamos, de generación de proyectos interdisciplinarios estaba muy vinculado precisamente a esa innovación de salirse de desarrollos disciplinares, ¿no? Entonces era generar proyectos en donde la interdisciplina era, digamos, el guión, el eje fundamental de estos desarrollos, fundamentalmente. De manera que salirse del ámbito de la disciplina era un desafío muy importante porque hasta ahora, digamos, los proyectos generalmente eran multidisciplinar y no interdisciplinarios. O sea que digamos, era difícil interpretar, digamos, estos aspectos porque, ustedes saben, la interdisciplina, el desarrollo de procesos interdisciplinarios, no era característico, digamos, sobre todo hasta la primera mitad de la década del siglo pasado. La interdisciplina empieza a tomar auge precisamente sobre la segunda mitad del siglo XX, donde nosotros también tuvimos desempeño fundamentalmente. Y todos mirábamos con nuestra óptica disciplinar y desarrollar proyectos interdisciplinarios eran realmente dificultosos, conflictivos a veces, porque cada disciplina trataba de imponer, digamos, sus métodos, su campo, digamos, de desarrollo fundamentalmente. De manera que fue todo un desafío en ese sentido, pero la lógica de uno de los actores que tuvo mucha significación en este desarrollo, como fue Hugo Quiroga, que venía de Francia y que venía con la idea de generar procesos de formación interdisciplinaria, por eso se genera, digamos, el Centro de Estudios Interdisciplinarios en la universidad. Yo en ese entonces era consejero directivo de la Facultad de Medicina. Y cuando aparece ese proyecto hubo mucha resistencia en ese ámbito y mucha discusión. No obstante eso, se proyectó y se aceptó, digamos, a nivel del Consejo Superior la creación del CEI. De manera que, digamos, eso fue todo un desafío fundamental. Llegando, y en palabras de Hugo y en palabras de Carlos y de María del Carmen, que era la gestora, digamos, académica y con una trayectoria interesante en la formación de recursos humanos, en la docencia universitaria y en la salud pública, porque María del Carmen era, además de doctora, digamos, en medicina, tenía su doctorado en medicina, era salubrista y era también tenía una larga trayectoria de formación en el campo de la salud pública. Entonces, en palabras de ello, la idea de generar un proceso acumulativo e innovador en términos de salirse de la enseñanza disciplinar y generar espacios
digamos, de formación interdisciplinar, porque precisamente los actores tenían distintas disciplinas y era necesario superar, digamos, el ámbito disciplinar para generar un proceso de carácter innovativo. Se pensaba precisamente en una innovación generando este proceso. Para ello se necesitaba, digamos, desarrollar procesos, digamos, acumulativos de experiencia en la formación. Tan es así que se generan, digamos, dentro del marco del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud, que es el que queda institucionalizado en el segundo convenio, se generan espacios formativos. El primero fue un curso, digamos, básico en salud pública. En realidad se llamó Seminario Básico en Salud Pública. Tuvo una repercusión importantísima en el ámbito, tan es así que nosotros habíamos pensado que era para alrededor de 60 personas y se inscribieron alrededor de 250, 240. De manera que hubo que ampliar, incluso prever los espacios en el desarrollo de este seminario, en el cual nosotros, en términos, digamos, estratégicos, íbamos a estar incorporando a alumnos que se interesaran por la salud pública y la salud colectiva y que pudieran generar una especie de masa crítica que pudieran dar base, digamos, a este desarrollo acumulativo e innovador e interdisciplinario. Se hicieron en base de eso, se hicieron el primer curso de planificación y gestión en los servicios de salud, tenía una duración de 240 horas aproximadamente, y ahí participaron docentes de la FIOCRU, de la Escuela Nacional de Salud Pública de la FIOCRU, en relación y vinculado al convenio, al primer convenio. Luego se hizo el segundo curso en el año 93, el primero en el año 92, el segundo en el año 93 y el tercero en el año 94. En función de este grupo de personas que realizaban estos cursos, ya se estaba pensando de que la idea de ese proceso acumulativo, innovador, interdisciplinario, tenía cierta maduración como para generar, digamos, un posgrado. Y se hablaba ya de la realización del posgrado. En ese sentido, el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos tenía un Consejo Coordinador General que estaba integrado por los 3 firmantes de los convenios. En este caso era Carlos Bloch, por el CES-AMR, era Wiener al principio, Hermes Wiener al principio y después Raúl Rivero, que fue secretario de Salud Pública, y en este caso era Hugo Quiroga, y en representación de la universidad, junto con el rector, que fue Arino, el doctor Arino. Ese era el Consejo Coordinador. Y había, además, una coordinación general que ocupaba ese cargo María del Carmen Troncosa. Y había también un secretario técnico, digamos, de ese programa que lo ocupaba yo fundamentalmente. De manera que mi vinculación, digamos, con este proceso es muy temprana, y trabajando junto con María del Carmen. De manera que ese grupo, digamos, más el grupo del CES, que estaba integrado por Susana Belén Martino, Irene Lupi, Zulema Quintero, se integraban en el resto del equipo, que fue que generó, digamos, el primer esquema de la currícula del posgrado en salud pública, fundamentalmente. Esa primera currícula es muy extensa,
eran más o menos 1.200 horas aproximadamente, tenía un ciclo de nivelación porque como se pensaban que ingresaban distintas profesiones, había que generar, digo, un espacio de nivelación, porque los conocimientos y las experiencias de los participantes o ingresantes eran diferentes, de modo que se generó un ciclo de nivelación. Después había un ciclo de formación general y después tenía dos áreas de formación específica. Uno en planificación y gestión de los servicios y la otra en epidemiología. Los títulos es magíster en salud pública, pero había la primera cohorte tuvo dos especificaciones. Y también había los cursantes, los maestrandos, digamos, tenían la opción de hacer dos seminarios optativos, que era a elección del maestrando. Bueno, con respecto a ese desarrollo del Instituto de las Artes, donde Hugo Quiroga tuvo un rol relevante porque fue el que generó, digamos, el convenio de la creación del instituto y también el reglamento. Digamos, su experiencia en el exterior, en Francia fundamentalmente, y además su digamos, profesión, digamos, su ámbito profesional como abogado, sabiendo, digamos, de estas cuestiones, estaba muy involucrado y también muy involucrado en experiencias de ese carácter, así de carácter interdisciplinario. De manera que él es el redactor, junto con Carlos Bloch, de ese convenio de la creación del instituto y del reglamento. El espacio del instituto viene, digamos, a generar un espacio concreto para la realización, la gestión y la ejecución de proyectos de investigación, porque ese era el objetivo que tenía el instituto. De manera que dos actores relevantes, en este caso Hugo Quiroga y Carlos Bloch, fueron los que gestaron, digamos, en concreto la creación del Instituto de las Artes y secundados por María del Carmen, que era la experiencia en el ámbito académico y de formación profesional muy importante, porque además en un periodo en el que ella tuvo que irse del país por cuestiones políticas, allá, ustedes saben, tuvimos un proceso demoledor, diríamos, allá por el año 76 hasta el 83. Ella estuvo ausente muchos años y trabajó para la Organización Panamericana de la Salud, que fue una de las organizaciones que apoyó este proyecto, digamos, de creación de las artes. Pero volviendo un poco a la historia, el contexto sociopolítico de ese entonces dijimos que posibilitó este desarrollo. Ninguna duda, porque los actores como el intendente Caballero y Hermes Wiener fueron fundamentales también para este desarrollo, porque abrieron sus puertas y además convocaron, digamos, al grupo de mayor experiencia en salud pública, en desarrollo de salud pública, de sanitarismo argentino, para que pudieran, digamos, establecerse ese vínculo, digamos, concreto con los servicios de salud. ¿Por qué? Porque además estos convenios posibilitaban también como objetivo la transformación de los servicios de salud. Digamos, había un diagnóstico de mucha precariedad en términos de desarrollo, tanto del recurso humano en salud, en términos de desarrollo interdisciplinario y de trabajo interdisciplinario, y había también cierta precariedad, digamos, en los servicios, tanto desde el punto de vista del desarrollo material y tecnológico, digamos, como de la gestión de los servicios y la planificación y gestión de los servicios.
De manera que era una vacancia, por lo tanto, digamos, se hizo hincapié en este diagnóstico, digamos, que todos coincidían y todos, por lo tanto, digamos, la participación de las tres instituciones estaba vinculada, digamos, a ese diagnóstico, digamos, primario, a esa, digamos, impresión que teníamos todos desde el punto de vista subjetivo y colectivo también, individual y colectivo, digamos, de que había cierta precariedad, digamos, en este desarrollo de recursos humanos en salud pública fundamentalmente y en salud colectiva. De manera que, diríamos, el rol de estas personas con su capacidad de gestión y de llevar adelante el proyecto fue, digamos, casi indispensable, diríamos, ¿no? No se podía pensar que no estuvieran estas personas en este desarrollo, fundamentalmente. Cuando digamos, esta experiencia comienza a tener cierta madurez y se comienza a pensar ya en el desarrollo de una maestría, que fue la primera en la Argentina, había mucha maduración, teníamos mucho apoyo de otras instituciones como OPS, la Fiocruz, que aportaba, digamos, a través del convenio, aportaba a sus docentes, digamos, de la Escuela Nacional de Salud Pública, una escuela muy prestigiada en Latinoamérica y en toda América y también en el mundo, de manera que nos sentíamos totalmente apoyados y muy seguros de dónde partíamos y a dónde apuntábamos llegar, fundamentalmente. Es así que se empieza a pensar ya en poner en práctica la currícula en la cual habíamos participado muchos de nosotros, incluso ninguno de los que estábamos comprometidos habíamos dejado de aportar una opinión o un desarrollo, digamos, en términos de la elaboración de la primera currícula de la maestría, ¿no? Para nosotros, el grupo que ingresó, que éramos 27, la selección de ese grupo estuvo a partir de, entre otras cosas, los antecedentes que nosotros podíamos presentar en el campo, en la formación en salud pública, y también la evaluación de nuestros proyectos de tesis, que eran verdaderos proyectos y que a más de uno de nosotros nos costó muchos, digamos, sacrificios y horas de trabajo, porque sabíamos que el proyecto era uno de los elementos fundamentales para la selección para el ingreso a la primera corte. La primera corte creo que tenía, ustedes me pueden corregir, creo que tenía un cupo de 25 personas. No sé si tenía un mínimo, pero éramos muchos los aspirantes, de manera que ahí no había mínimo que valga, sí el cupo. No obstante eso, fuimos 27 los que ingresamos porque se hizo una excepción a esa regla, a ese cupo, e ingresamos 27. Entre ellos, recuerdo, porque trabajamos mucho con Irene Lupi, porque además participó también en parte en el desarrollo de la currícula, y que además fue la primera egresada de ese grupo. De manera que la segunda egresada fue Cecilia Furger. Y Cecilia Furger tenía una beca del FOMEC, que era una institución que se había creado para fomentar precisamente estos desarrollos de posgrado fundamentalmente.
Y de manera que, bueno, compañeras actuales de trabajo, salvo Irene Lupe, que ya no está con nosotros, pero que se desempeñó primero en la carrera de epidemiología, junto con María del Carmen, y después en la maestría en salud pública como la coordinadora académica en términos, digamos, no formales, hasta que se genera, digamos, la coordinación académica. Yo ingreso, digamos, con ese grupo firmemente comprometido, digamos, con este desarrollo, porque además el vínculo, digamos, con el ámbito político nos posibilitó, digamos, esa incorporación y ese desempeño, digamos, dentro de este esquema, de este proyecto. En el año 96 se firma un convenio entre la universidad, entre el Instituto de las Artes, la universidad a través del CEI y la Universidad de la Campaña, de la región de la Campaña en Valle, que es una ciudad del sur de Brasil, se genera un convenio, el primer convenio internacional para el desarrollo de actividades de formación y capacitación en salud pública. Se generan 3 cursos de salud pública, básicos de salud pública, y se generan 3 cohortes de maestría que se dictaban allá en Valle, por lo tanto se viajaba mensualmente, un grupo viajaba mensualmente. Yo fui el coordinador, uno de los coordinadores, porque el primer coordinador de ese convenio en términos del desarrollo de la maestría fue Mario Rovere. Después fue Claudio Bloch y el último yo. Las 3 cohortes con este convenio tuvo 28 egresados. De manera que fue muy interesante esa perspectiva, duró del año 96 hasta el 2004 aproximadamente, que fue el último año los últimos egresados de ese convenio fue en el año 2007. Los brasileros, digamos, los estudiantes, los profesionales brasileños tienen esa tradición de formalizar estudios de posgrado, fundamentalmente, y nada le costaba generar una tesis. A nosotros nos generó mucho empeño, mucho trabajo. Nos resultó muy trabajoso, tan es así que al principio, digamos, había 6, 7 egresados nada más y la maestría ya llevaba ya como 5 o 6 años y tenía nada más que 6, 7 egresados. Mi tesis, por ejemplo, fue la 7ª. De manera que se imaginan que hubo muchos más egresados, yo no recuerdo bien, pero llegamos a ser, creo, de los 27, alrededor de 17 y 18 egresados de esa corte. Bueno, el compromiso que nosotros tuvimos con este proyecto queda expresado, por ejemplo, en el trabajo de Irene Lupi, queda expresado en el trabajo de Cecilia Burges, de Sandra Gerlero, de otros compañeros que se desempeñaban también en el ámbito de los servicios, así como nosotros también, muchos de nosotros seguíamos trabajando en ese ámbito. No obstante, yo dejé el trabajo de asistencia porque precisamente asumí un cargo de formación y capacitación profesional dentro de la Secretaría de Salud Pública, que estaba muy vinculado, digamos, a la tarea del desarrollo de docencia en el Instituto de la Salud Juan Lasarte. El instituto tenía, digamos, así como había objetivos generales, el instituto tenía sus objetivos. Uno era la formación y desarrollo de recursos humanos en salud, es decir, la generación de procesos formativos en ese campo, fundamentalmente en el campo de la gestión y la planificación y de la epidemiología.
También había un área de investigación donde se promovía y se desarrollaban proyectos de investigación interdisciplinario en el campo de la salud colectiva, fundamentalmente. También había una área donde se generaban asesorías y asistencia técnica en términos de la competencia propia de la institución, que era el campo de la salud pública fundamentalmente, y también de la salud colectiva. Y la cuarta área que tenía el instituto, que era un área técnico-administrativa, que era la que llevaba adelante cuestiones vinculadas, digamos, a cuestiones más técnicas del desarrollo. Porque la idea de esta generación institucional estaba muy vinculado a que el financiamiento, si bien las tres instituciones tenían obligaciones, y es así que la Secretaría de Salud Pública aporta el edificio fundamentalmente y todo lo que son los servicios básicos, digamos, para que el edificio esté en funcionamiento. El 6, Universidad, AMR y Centro de Estudios Sanitarios y Sociales, tenían la obligación de generar el desarrollo, digamos, de la especificación de objetivos de la formación y la capacitación de recursos humanos o de los profesionales, y la generación precisamente de posgrado fundamentalmente, con la formalidad que se exigían precisamente a esos desarrollos allá por los años 90, cuando empiezan las primeras evaluaciones y aparece la CONEAO fundamentalmente, que evaluaba precisamente estos posgrados. En el 98 inicia la carrera de epidemiología, la carrera de especialización de epidemiología, pero y en el 2003 la maestría en gestión de servicios de salud. Gestión de servicios, de sistemas y servicios de salud. Ahí también había un compañero. En realidad, la maestría en gestión de sistemas y servicios de salud fue un proyecto en colaboración con Fito Giorni, que trabajaba que trabajó en OPS y trabajaba en la Escuela Nacional de Salud Pública en Río de Janeiro. Ese primer esquema, digamos, de desarrollo de la maestría en gestión de sistemas y servicios de salud, tuvo un desarrollo muy interesante porque vinculaba la práctica concreta en los servicios, con la información generada en esos servicios, en el ámbito, a nivel del municipal fundamentalmente, con los aspectos más teóricos, digamos, conceptuales del ámbito de la gestión y de la planificación fundamentalmente. Ustedes saben, Fito Giorni era un planificador por excelencia. De manera que, pero también con mucha experiencia internacional, de manera que ese proyecto fue muy interesante. Y luego fue tomado por un compañero nuestro, que fue Ernesto Báscolo, fundamentalmente, que llevó a cabo y se hizo cargo precisamente de la dirección de ese posgrado. Pero volviendo a nuestro, digamos, objeto, digamos, en cuanto a los 30 años de la maestría, la verdad, todos estamos satisfechos, digamos. Yo creo que el producto de todos estos años, de las tesis desarrolladas, que están muy vinculadas, digamos, a procesos gestivos concretos en los servicios fundamentalmente, ha sido, digamos, me parece, con un saldo sumamente interesante, importante, digamos, y muy positivo. De modo que, bueno, uno hace hincapié mucho en nuestro grupo, porque fue tal vez el primer grupo y el que estuvo muy comprometido precisamente con aspectos que estaban vinculados en llevar en la práctica nuestro desarrollo profesional en términos de
de una nueva, digamos, formación, digamos, y saliéndonos de nuestros ámbitos más disciplinares, para aportar, digamos, a la transformación y a la generación de el trabajo concreto, digamos, ya en los servicios de salud, sobre todo a nivel de Rosario. Por supuesto, la maestría tiene un desarrollo muy importante y no solamente tuvo repercusión, digamos, ese proceso tuvo repercusión en nuestro ámbito, sino también en Buenos Aires, en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires, en el interior de nuestra Argentina también, en Santa Fe fundamentalmente, de manera que trascendió, digamos, ya el nivel, como decía uno de los convenios, trascendió el nivel de Rosario, digamos, trascendió. Y sumado, digamos, que se incorporan posteriormente a la maestría Mario Rovere, que fue uno de los precursores también y que apoyó concretamente el proyecto desde su inicio, porque además Mario, que trabajaba en OPS, había sido también uno de los coordinadores de los cursos de desarrollo de recursos humanos, digamos, en términos de especialización. El primero se realizó en Rosario en el año 98, el segundo se hizo en Río de Janeiro en el año 92, donde yo participé en ese curso internacional. Se volvió a repetir en Rosario en el año 2007, creo, y ahí la coordinadora en el ámbito local fue Irene Lupi, una de las coordinadoras. Participaba fundamentalmente una persona a la cual nosotros tenemos y reconocemos como una de las precursoras en toda América, como fue María, ay, se me escapó el nombre, no, ya la voy a recordar porque es muy importante, que era además la directora de la residencia en Medicina Internacional en OPS en Washington. María Isabel Rodríguez, no me quería olvidar. Pero claro, hay otras personas involucradas, ¿no? Porque se imaginan que sin el rector Milet, que es uno de los firmantes de los convenios, sin el rector Arino, digamos, de la Universidad Nacional de Rosario, esto no iba a ser posible. Y también, así como fue Hugo Quiroga, uno de los directores del SEI y protagonista importante el inicio de este proceso, también los directores del SEI que reemplazaron y que vinieron a reemplazar luego la dirección de Hugo Quiroga, también apoyaron fervientemente el proceso. De manera que sin estas personas, ahora se me viene a la mente también Carlos Vidal, que fue representante de OPS en Buenos Aires, peruano, como Pedro Brito también, que se ocupaba de recursos humanos, era el asesor en recursos humanos también en Buenos Aires y trabajando en OPS, y compañero de Mario Rovere. De manera que, digamos, las personas, o Mario Hamilton, o Fito Giordi, o Paulo Sabrosa, un epidemiólogo, o Rita Barata, que era de la Santa Casa de San Pablo, digamos. De modo que una epidemióloga de primer orden en Brasil, que sustentó y apoyó también este proceso, digamos. Son personas, digamos, a la cual uno no puede dejar de mencionar, a pesar de que a veces por ahí, como me pasó con María Isabel Rodríguez, olvidarme a lo mejor de tan común el nombre, María Isabel, Rodríguez, uno por ahí se olvida, pero con el entusiasmo y la capacidad de trabajo de María Isabel Rodríguez, realmente compañera de María del Carmen en OPS, también en República Dominicana. Sí, recordando un poco también esa primera cohorte y esos grupos, digamos, ese grupo
porque la primera directora fue Susana Abel Martino. Si bien y que había participado en el desarrollo de gran parte de la currícula junto con María del Carmen. María del Carmen era, diríamos, la directora en los hechos, digamos, de la generación de la currícula. Y Susana Abel Martino fue la primera directora de la maestría. Pero nosotros lo que se pensaba era que en este desarrollo, digamos, así como había un proceso de formación, un proceso de capacitación, un proceso de desarrollo, digamos, en términos interdisciplinarios, tanto en el campo de la investigación, de la docencia y del desarrollo gestivo, digamos, de los servicios de salud, se pensaba que este proceso también iba a generar sus propios recursos. ¿Cómo lo fue? Como lo fue, porque Irene, que había sido alumna, yo que también fui alumno, después fuimos docentes de la maestría, durante mucho tiempo, viajamos a Valle durante mucho tiempo, con Irene sobre todo. La idea de que había objetivos que se desgranaban de los objetivos principales, objetivos subyacentes, como por ejemplo generar sus propios recursos, en este caso los docentes, tanto docentes como en la gestión de los servicios, fundamentalmente, y así nos encontramos nosotros siendo protagonistas, digamos, siendo docentes, siendo investigadores, siendo partícipes, digamos, de comisión académica, por ejemplo, tanto María del Carmen como Irene Lupi, como Carlos Bloch también, como Susana Abel Martino, que fue la primera directora, pero que además también integró integró el plantel docente fundamentalmente. Se imaginan que nosotros, cuando iniciamos, nadie estaba pensando de que en algún momento íbamos a estar al frente de alumnos de la maestría. De manera que eso, digamos, también como objetivo fundamental, esencial, digamos, y que subyace al propio proceso de desarrollo, digamos, me parece que era sumamente enriquecedor en términos de ese proceso que se desarrolló y cómo actualmente la maestría tiene, digamos, su desarrollo tanto en el ámbito, digamos, local como en el ámbito por fuera de nuestro ámbito. Eso, digamos, me parece que, entre otras cosas, ese producto, ese desarrollo, digamos, tan rico, tan enriquecedor de nuestro propio acervo, digamos, en el campo de la salud pública, en el campo de la salud colectiva, nos permite, digamos, augurar de que seguramente si estos desarrollos más las nuevas, digamos, innovaciones, es una redundancia, las innovaciones dentro del campo, digamos, de la formación, digamos, llámese tecnología en el ámbito educativo, si bien nosotros pensábamos, y siempre cuando discutíamos estos desarrollos, pensábamos y nos negábamos ante cierto avance de la tecnología, y ustedes saben que hay una corriente de formación que se llama tecnología educativa, nosotros un poco negándonos porque pensábamos más bien que el eje, digamos, del desarrollo de formación estaba vinculado a los ejes propios del trabajo, a los problemas del trabajo fundamentalmente, dentro del campo de la salud fundamentalmente. De manera que incorporar esos ejes de la realidad concreta en el desarrollo del trabajo posibilitaba un eje articulador, digamos, entre práctica concreta y teoría y concepto, digamos, educativo fundamentalmente.
Y nosotros nos basamos mucho en lo que era el desarrollo del estudio-trabajo, que fue una posición de María Cristina Davini, que también nos visitó y trabajó con nosotros. Y en función de eso, que fundamentó, digamos, el proceso de desarrollo de educación permanente. El Instituto de la Salud Juan Lasarte, entre el año 96 y el año 98, desarrolló un programa de educación permanente en la Secretaría de Salud Pública, en el ámbito de los centros de salud, es decir, en el ámbito de la Dirección General de Atención Primaria de la Salud, que se llamaba así en aquel entonces, una experiencia muy enriquecedora, que posibilitó precisamente cierta transformación y darle a este desarrollo un carácter hasta, si se quiere, digamos, místico, de transformación de los servicios que estaban muy vinculados a un quehacer hegemónico, digamos, en términos de disciplinar, fundamentalmente, ¿no? Todo rondaba alrededor de lo que hacía, digamos, la asistencia médica, digamos, para pasar a constituirse en un trabajo interdisciplinario, digamos, vinculado a los distintos aportes de los distintos profesionales. Ya era otro carácter, realmente era bien innovador. Los tiempos, digamos, que corren son políticamente y socialmente difíciles, muy conflictivos y generan, digamos, a lo mejor contracorrientes. Nosotros fuimos en aquellos años 90 contracorriente de lo que a nivel nacional se desarrollaba. Y ahora creo que persistimos en esa idea. 30 años. Para algunos significa el desarrollo de una tarea profesional o de ciertos oficios, digamos, y que están vinculados tal vez a un retiro, ¿no? Digámoslo más concretamente, a una jubilación. Yo creo que es la piedra fundamental para continuar desarrollando este proyecto, digamos, o tratarlo como un proyecto, digamos, que se renueva. O sea, los 30 años para mí es la piedra fundamental. Digamos, cumplir 30 años sería como haber dado o concretado un proyecto en este programa, en este posgrado fundamentalmente, y es lo más valioso que tiene, que atesora, que debe ser atesorado como una piedra fundamental para iniciar y continuar con este proyecto. Digamos, que la IA, como se dice ahora, la inteligencia artificial, nos permita, digamos, seguir pensando como personas humanas, con esa interacción humana. La IA no decide. La IA no decide. La IA aporta. Lo que deciden son las personas. Y fundamentalmente la interacción social es la que decide. En este caso, un proyecto de este carácter es un proyecto de carácter social, de desarrollo, de interacción humana fundamentalmente. La IA nos ayudará, pero la decisión es nuestra.